que yo daré es mi carne. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los creyentes comemos el pan para vida. Pero en el mismo Evangelio de Juan, alguien comió el pan de la Santa Cena, pero para condenación y juicio, que fue Judas. En Juan capítulo 13 dice Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí vemos cómo eso nos recuerda un poco lo de Corintios, que una persona puede estar comiendo la Santa Cena indignamente para condenación. Todos los ritos de la Biblia, si no tenemos un corazón correcto, el rito por sí solo no nos va a salvar. Es solamente porque una persona se bautice o coma la Santa Cena, es lo que hay en el corazón. El creer en Jesús. Él dice que el que come su pan es el que cree en él. Entonces, el día de hoy vamos a entrar al capítulo 7 de Juan. Ya habíamos hablado de que en este evangelio de Juan no se menciona la Santa Cena cuando Jesús la instituye, pero cuando la gente ve el vino de Juan capítulo 2, el vino de la boda, y el pan que él multiplicó, ven pan y vino, y creen como que hay cierta conexión, cierta relación entre eso, aunque no hay un mandato explícito en el evangelio. Dijimos que en este evangelio mostramos siempre a Jesús como superior a todo el Antiguo Testamento. Moisés abría el mar, pero Jesús, por encima de las tribulaciones de la dificultad, camina sobre el mar. Puede incluso con su palabra detener los vientos. ¿Sí? Moisés tenía que esperar que el poder viniera del cielo, escuchar a Dios, pero Dios, Jesús mismo, lo hace con su propia autoridad. También le mostraba la semana pasada, creo, un poco de esto. Esto es, si alguien me puede describir qué está viendo ahí en la imagen. No escuché. Es una señal, profesor. Una señal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, una guía por donde hay que cruzar o pasar. Correcto. También parece. O se refiere al texto. No al texto, sino a la imagen. Ahí nosotros vemos una flecha que está apuntando hacia un lugar. Para nosotros como adultos, eso tiene un significado. Para un niño que nunca haya visto esa señal por primera vez, va a decir, bueno, son rayas, pero hay rayas, 3 rayas que están juntas. Pero para nosotros tiene un significado. Y ese es el asunto. Las señales siempre apuntan a algo más. No es que son 3 rayas, que, bueno, esas 3 rayas puestas de esa manera indican hacia una dirección, que hay que ir hacia una dirección. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un semáforo, vemos un rojo, es un color, pero ya la gente entiende, no, el rojo significa detén. Porque rojo es rojo. El rojo en una persona puede tener un vestido rojo, no dice nada, pero si es en el semáforo, es representable. Cada señal apunta a algo más. Y así se enseña el Evangelio. En Juan capítulo 6, Jesús dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Si tú lo lees así textualmente, está como extraño que Jesús diga que ellos no vieron las señales, porque si se comieron el pan, vieron la señal. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué él dice que no han visto las señales? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿Qué le está diciendo a ellos en ese momento? ¿Qué ustedes entienden? Yo diría, maestro, yo entiendo que Jesús le dijo eso a ellos porque el hombre, la humanidad siempre lo que busca es saciar sus necesidades. Y la gente lo que se enfoca es en saciarse.
Más sin embargo, ellos, por la necesidad que ellos tenían de saciar su ser interior, de su necesidad de comer, ellos ni siquiera se estaban fijando en aquellas señales que Jesús había hecho. Ellos no estaban dándose cuenta. Ellos lo que estaban buscando era sentirse bien con ellos mismos, diría yo. Pero ellos vieron la señal de Jesús, porque Jesús dice, me buscáis, no porque hayas visto las señales, sino porque se alimentaron, se saciaron. Lo que Jesús está hablando es, ok, en un sentido ellos vieron la señal, ellos vieron los milagros, pero espiritualmente no lo vieron. Porque cuando Jesús convirtió el pan y lo multiplicó, él dijo, yo soy el pan de vida. Y él dice que el pan que él da es superior, él como pan es superior al maná, porque los que se los comieron en el desierto murieron. Jesús me está ofreciendo la vida eterna a ellos. El que me come a mí, va a tener vida eterna. Y ellos lo único que están pensando es en el, como tú dices, comer en el día a día. Ah, no, yo me quiero saltar. Este es el hombre. Es decir, de que ven esas multiplicaciones, lo que deben hacer, que dicen, no, este es el hombre. Porque me resuelve mi necesidad temporal de ahora. Y Jesús, cuando habla con las personas del Evangelio, ellos siempre están pensando en lo temporal. La samaritana está en una cubeta de agua. Jesús está prometiendo el agua de vida, que es el Espíritu Santo, que brota para vida eterna. Ella está pensando en el día a día. Cuando le hablas a Nicodemo, tampoco Nicodemo entiende. Pues yo me voy a volver a meter como un niño. Yo hace unos días leía esa historia a mi niño, con un libro de historia bíblica que tengo, y tocó la historia de Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y yo le digo, ¿qué tú entiendes, Amalia? Y ella me dice, pero ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? Porque ya salió de su madre. Es decir, ella misma está pensando lo mismo que pensó Nicodemo. Es decir, ¿cómo repites ese proceso si ya salió? Así lo estaba viendo Nicodemo, que era un maestro y estaba en el aire. Entonces, estas señales que Jesús hace siempre están apuntando a algo más. Mayelin dice, el ser humano busca cubrir su necesidad, exactamente, y Dios nos está apuntando a una necesidad mayor, a una necesidad eterna. Vamos aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver las 7 señales que vemos en el Evangelio. Recuerden que el número 7 implica divinidad, perfección, plenitud. Y hay muchos 7 en el Evangelio, porque está enfatizando la divinidad de Jesús. Francisco González dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús está apuntando siempre a algo más. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, él no fue simplemente, bueno, déjame resolver este problema. No, los discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Y ese es el vino mesiánico prometido. Está apuntando a los tiempos mesiánicos. Cuando el segundo milagro que él hace, que le llaman la segunda señal del Evangelio, es cuando él sana a un romano, a un hijo de un romano. Los romanos son los que tienen el imperio, que están sometiendo. Porque la primera sanación es a un romano, si es nuestro enemigo. Porque el Evangelio de Juan es para judíos, es para romanos, es para griegos, es para todos. Cuando él, en el capítulo 5, sana a un paralítico que había puesto su esperanza en un estanque. Pero Jesús dice, no, yo te sano, pero no solamente eso, que él lo sana y él muestra que aún en sábado él sana. O sea, no solamente que él sanó, no, él está mostrando que él es el Señor del sábado y que él trabaja igual que su padre. Cuando él alimenta a los 5,000, él está diciendo que él es el maná, el verdadero maná del cielo. Carmen Miese dice, ellos esperaban que Jesús cubriera las necesidades materiales y Jesús vino a llenar el vacío espiritual. Entonces, el cuarto milagro, Jesús muestra que él es el maná. En el quinto, él muestra la autoridad, que él camina sobre las aguas, es decir, él no tiene límites. ¿Qué hombre es este? Dicen los discípulos. Porque ellos esperaban el Mesías, ok, Jesús es el Mesías, pero ¿qué tanto es el Mesías? El Mesías no es un ángel, es un judío que nacería de la tierra de David. No, ellos no lo creían como que era
Era un representante de Dios, pero no Dios mismo. Eso no lo entendía. Luego Jesús sana a un ciego de nacimiento y él dice que él es la luz del mundo. Y el séptimo milagro es el más importante, porque ahí él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá para siempre. Él resucita a Lázaro, pero no solamente con eso. Cuando él lo resucita, dice, no, yo soy la resurrección. Es increíble. Entonces, las señales acá tienen un sentido y los que no son espirituales simplemente veían el beneficio, me jalté de vino, pues, y ya. Pero no, cuando Dios hace un milagro, Dios está apuntando a una verdad mayor. Cuando Jesús resucitaba a una persona, le estaba apuntando a una resurrección al final de los tiempos. Igual así como el Señor se llevó a Elías en un arrebatamiento en vida. Porque al final va a ser eso. Los que estén vivos en ese momento serán levantados. Entonces, los milagros del Señor siempre están apuntando a algo más. Y no nos podemos quedar solamente con la mente terrenal. Sí. Cualquier comentario me pueden decir. La semana pasada les mostré las señales que en los creyentes, en los que son del Señor, sí lo llevamos a fe. ¿Sí? Juan. Sí. ¿Quieres comentar? El micrófono. Y Juan Lina, tiene que mutear uno. Ahora me puede escuchar. No. Tienen que alejar los dos dispositivos porque si están uno al lado del otro, hace un loop. Profesor. Ya, ahora sí. Yo estuve leyendo en estos días en lo que era importante sobre la cuestión cuando él le dice, ustedes vienen por el pan y el vino, por lo que yo doy, por lo material, más yo lo que vengo por lo espiritual, por la salvación de ustedes. En Juan 5, en Juan 6, a partir del 44, ya cuando él comienza a hablar de lo que es la soberanía de Dios. Y esa es la parte que realmente está más en discusión ahí. ¿Cuál? No te escuché bien. ¿Una pregunta o un comentario? Fue más una pregunta. Repítamela, porque no entendí bien. Ok. Según el versículo 6, el capítulo 6, a partir de los versículos 32, por ahí, él comienza a hablar, le dice que ellos vienen a él por el pan y no por lo que es. Y la discusión de cuando él se le desaparece a ellos y aparece al otro lado y lo están buscando y ya él dice, oh, pero me están buscando y ya ellos están aquí. Es más una necesidad de alejarse de lo político o realmente es el concepto en general de lo que de lo que usted está explicando ahora. Yo no sé si le entiendo la pregunta. ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Algún otro compañero? Oh, ¿qué pasó? ¿Sí puede repetir la pregunta para ver si así todos No, podemos? bueno, está bien, déjelo, yo lo explico, después se lo explico. Está bien, después luego tú lo pones en el chat también o cualquier cosa. Entonces, aquí vemos la incredulidad a pesar de las señales, otros grupos de textos, que ni siquiera hasta los hermanos de Jesús creían en él. Eso lo estuvimos comentando la semana pasada. Entonces, en el Evangelio hay 7 yo soy. Cada yo soy no es simplemente poesía, es una verdad de Cristo que está mostrando. Cuando Dios habló de yo soy, fue en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que es un texto muy conocido. Cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Vamos a ver, él dice, el Señor, que él no se había revelado así a los padres. Y es algo extraño, porque cuando uno lo lee, lo estoy buscando acá,
dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si yo me preguntarán cuál es su nombre, que le responderé. Y respondió, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Dios le dice a Moisés que él no se le había revelado a ellos como Yahweh, pero en realidad, si ustedes buscan la Biblia textual desde Génesis, está ese nombre. Lo que pasa es que no era que ellos no habían escuchado el nombre de Yahweh, pero no lo habían entendido como más plenamente de quién es su identidad. Es decir, cuando él dice Yahweh, el yo soy el que soy, él está revelándole a Moisés y por medio de Moisés más de su carácter. Yo soy el libertador, yo soy el Dios Todopoderoso. Y él lo va a mostrar por medio del ministerio de Moisés. Igualmente, Jesús cuando dice yo soy, él está apuntando a verdades de Dios revelada ahora en Cristo, no en Moisés, sino en Cristo. Porque Dios es el que nos alimenta, es el que da la vida, Jesús es el pan de vida. Dios es la luz de Génesis 1, antes de que él creara el sol, pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jehová es nuestro pastor, entonces Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Que en aquella época, cuando los pastores se acostaban, tenían en el cercado de las ovejas una puerta chiquitica que nada más cabía 90. Y ellos se acostaban ahí para que las ovejas no se les escaparan. Y él dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor que protege a las ovejas. Él es el buen pastor, Jehová es el buen pastor, Jehová es el que da vida, Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad, la vida y la vida verdadera. ¿Sí? Todo eso está apuntando a Dios y también a Jesús, que también es Dios. Entonces, así como Dios se le reveló a Moisés, también Jesús se está revelando a Dios. También, aparte de esos 7 yo soy, hay otros 7 yo soy que menciona el Evangelio y son simplemente yo soy el que soy. Esa es mi identidad. No siempre que Jesús dice yo soy, está apuntando a Éxodo 3:14. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra Señor, es curioso. En el Antiguo Testamento, en la versión en griego, que es la Septuaginta, se utiliza la palabra curios para Señor como Dios. Ahora, no siempre que alguien le dice en el Evangelio a Jesús Señor, quiere decir que esa persona cree que Jesús es Dios. La samaritana, cuando está hablando con Jesús, le dice, Señor, tú tienes con qué sacarlo. Es simplemente una palabra de respeto. Y hay personas que no creen en Jesús que le dicen Señor, pero es una forma de respeto. No siempre que la Biblia dice que alguien menciona la palabra Señor para Jesús, está diciendo que esa persona era sometido a Cristo y glorificándole, sino simplemente respeto. Señor, tal cosa. Y era antes de saber ni siquiera Jesús, que Jesús era el Mesías. ¿Se entiende? Si ustedes buscan esa palabra en el mismo Evangelio, se van a dar cuenta que hay veces que hay personas que lo dicen, que realmente no es. Ahora, hay veces que sí. Por ejemplo, cuando el discípulo que era incrédulo, cuando Jesús vuelve a aparecer, le dice, Señor mío y Dios mío. Ahí sí está especificando, no, la palabra Señor la está utilizando como Dios, el Señor mío y Dios mío. Entonces, según el contexto, ¿no? De qué manera se está utilizando. Incluso en este capítulo, no, ahora mismo no tengo el versículo, le dicen yo, Señor, y no se refiere en ese aspecto de divino. Entonces, algo importante también que deben de considerar, cada evangelista está en la identidad de Jesús. Jesús en este evangelio se muestra como Dios. Hola, siempre lo hemos dicho. Sin embargo, en este evangelio no se ve la transfiguración, ni tampoco se ve cuando Jesús asciende al cielo, y es algo extraño. Porque si tú quieres mostrar que Jesús es Dios, muestra que asciende al cielo. Sí. En aquella época no había efectos especiales, que una gente suba al cielo es algo impresionante. O que sus ropas se pongan llenas de luz y gloria y que le aparezca nada más y nada menos que Moisés y Elías uno al lado del otro. Así sí. Pero él no quiere mostrar a Jesús como Dios de esa manera.
sino con las palabras de Jesús. Por eso son los yo soy. Yo soy, tú tienes que creer su palabra. Él está diciendo que es el buen pastor, Él es la luz. Y con sus milagros, porque tú dices, si tú no crees mis palabras, cree en los milagros, cree en las obras. Entonces, Jesús como Hijo Divino se está mostrando siempre con sus palabras y con las obras que el Padre hace. Porque él dice, bueno, tú no me crees mi palabra, cree en las obras que el Padre está haciendo por medio de mí. Así es que se está mostrando la identidad de Jesús en este evangelio. La semana pasada creo que hablamos de eso, de beber la sangre, el Levítico, que decía que no se podía beber. En el mundo judío, cuando tú decías carne y sangre, se refería a todo. La carne, la parte física, y la sangre, la vida. Los griegos decían alma, espíritu y cuerpo. Nosotros el día de hoy decimos carne y hueso. Cuando Jesús dice, cómete mi carne y bebe mi sangre, todo mi ser, tú tienes que consumirlo. Es decir, cómeme completo. Es plenitud lo que está diciendo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, pues tenemos que aceptar completo. Es decir, con todo. Esa es la idea. Así como ellos se comían la Pascua completamente. O sea, aquí voy a hacer unos comentarios. En el Evangelio de Juan se ven algunas fiestas judías. En Levítico están las fiestas. Son las fiestas que muchos de ustedes la conocen. Shabbat, la Pascua, Pentecostés, las trompetas. Algunas de esas fiestas se mencionan acá en el Evangelio. En Juan capítulo 5 menciona una fiesta, pero no menciona el nombre. En el Evangelio de Juan aparece 3 veces la Pascua. Es el único Evangelio donde aparece la Pascua 3 veces. En los sinópticos solamente aparece una sola vez. Y como la Pascua es una vez al año, por eso es que decimos que el ministerio de Jesús duró mínimo 3 años. Porque en el Evangelio de Juan, la palabra, hay 3 veces la fiesta de la Pascua que se celebra. O sea, el mínimo, el ministerio público de Jesús duró 3 años. Hay una fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7. Y en esas fiestas las celebraban con agua y con luz. El agua la traían del Siloé y la llevaban al templo. Y también encendían antorchas y encendían la luz. Y es en ese mismo capítulo donde Jesús habla del agua, Juan 7:37. Juan 7, Juan 7:37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, que algunos como la del Señor por el río de la vida. No se está escuchando casi, profesor. Está cortando. Ok. Una pregunta. ¿Quién es el agua viva? Jesús. Jesús. ¿Dónde la Biblia lo dice? Dice María. ¿Dónde la Biblia dice que Jesús es el agua viva? Cuando está hablándole a la samaritana. A ver. Juan, capítulo 4. Él dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. 2 veces se menciona aquí esa agua viva, en Juan capítulo 4 y en Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, no es, no es, aunque como que uno podría pensar como, bueno, Jesús, es como la respuesta más lógica. Jesús, el agua que da,
es el Espíritu Santo. Jesús es quien da, porque recuerden que el Evangelio dice Jesús no bautiza con agua, Él bautiza con fuego. Y ese fuego es el Espíritu. Jesús da el agua que brota para la vida eterna, que es el Espíritu. Y al final Él sopla de manera, vamos a decir, como ritual, diciendo, este es el Espíritu que ustedes reciban el Espíritu Santo. Entonces, el agua viva no es Jesús, sino el Espíritu Santo que trae Jesús, que es el que Él es quien lo trae. Cuando Jesús es glorificado, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Están de acuerdo? Ok, Carmen dice amén. Por eso la Biblia lo dice, esto dijo del Espíritu Santo que deben de recibir los creyentes, porque Jesús es la roca. Jesús es, en Juan capítulo 6 Jesús es el maná, pero en Juan capítulo 7 Jesús dice que Él da el agua viva, que es el Espíritu Santo. Cuando ellos piensan están pensando en las fiestas judías del Antiguo Testamento, y en cada fiesta judía siempre recuerda algo del peregrinaje de ellos, algo que tiene que ver con en el desierto, que Dios le dio descanso, que lo sacó de Egipto. Hay un micrófono abierto, se escucha un abanico. Creo que lo ordena. Entonces, Jesús es la roca que dio agua en el desierto. Cuando la Biblia habla de agua viva, se refiere a agua que no está estancada, agua fresca. Esa roca, Moisés, por medio de esa roca, le dio que Jehová dice, bueno, realmente siempre se le atribuye a Dios. Tú le diste agua de la roca, del pedernal, y brotaron ríos y alimentó al pueblo, porque no era un chorrito, eran muchas personas. Pero Jesús dice que ahora esta agua que Él está dando brota para vida eterna. Aquella agua los mantuvo vivos en el desierto. La roca daba agua. Ahora Cristo, el agua. Entonces Cristo es la roca del Antiguo Testamento y es la que da el agua, que los mantiene con vida. Y realmente sin el Espíritu no tenemos vida. No hay forma. Nadie puede ser cristiano sin el Espíritu. Estamos muertos en delito de pecado o estamos vivos en Cristo y tenemos el río de agua viva en nuestras vidas. Entonces, vamos aquí a avanzar. Vamos a ver el documento acá, las notas. Cuando nosotros vemos estas fiestas, por ejemplo, en este calendario, son los meses de nosotros y los meses de los judíos. Fíjense que donde dice otoño, dice fiesta de los tabernáculos. Y está aproximadamente en octubre. La fiesta de la Pascua dice Nisan. Y está entre marzo y abril. Hay 6 meses entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Cuando uno lee Juan capítulo 6, versículo 4, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso es Juan capítulo 6. En Juan capítulo 7 dice, pero después de que sus hermanos habían subido, dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos, subimos otra a la fiesta. A ver, aquí el versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Es decir, en Juan 6.4 menciona la Pascua y en el 7.2 menciona los tabernáculos. Como uno lo ve en un capítulo consecutivo, uno entiende que han pasado días, semanas, y no se da cuenta que han pasado 6 meses. Y la Biblia hace mucho eso. Entonces nosotros a veces no ignoramos el tiempo, la temporalidad de cómo las cosas suceden, sino que vemos como que todo sucede tan rápido que cuando comparamos, por ejemplo, nuestra vida, porque recordemos que la vida de Jesús son 3 años. Y de estos capítulos que tiene Juan, la mitad de los capítulos es de una semana, de 7 días, lo que llamamos la Semana Santa. Sí, la Biblia está narrando lo más importante, es igual que el libro de Hechos. Uno lee el libro de Hechos capítulo tras capítulo y parece todo como continuo, son 30 años. Entonces, cuando uno compara su iglesia con el libro de Hechos, uno queda decepcionado. Porque tú dices, no, pero es que nosotros no parecemos a la iglesia de Hechos. Que ninguna iglesia se va a parecer. O prácticamente ninguna, salvo algún caso excepcional. Pero lo normal es
que eso se va viendo poco a poco, año tras año. Y van pasando algunas cosas. Cuando tú resumes 30 años de historia en una iglesia, tú vas a ver eventos considerables. Y debemos de considerar eso. En esos 2 capítulos ya pasaron 6 meses. Y asimismo, debemos de tener en cuenta que hay que tener paciencia. Entonces, no como querer. Incluso la vida, por ejemplo, de Abraham, uno lo lee todo consecutivo y pasan 10 años, 15 años. Es decir, Dios a los 75 años le habló de tener un hijo y él lo tuvo a los 100 años. 25 años. 25 años, que muchos de nosotros no tenemos 25 años ni siquiera siendo cristianos. Entonces hay que entender eso. Dios le toma su tiempo y darse cuenta de que la Biblia a veces narra lo más importante de eventos que están bien separados. Con respecto a la Pascua, que se menciona 3 veces en el Evangelio, es una de las fiestas más importantes, porque es el sacrificio, es cuando ellos salieron de Egipto. Ustedes ya recuerdan esa historia, que es importantísima, pero el mismo Evangelio Pablo menciona que Jesús es nuestra Pascua y ya fue sacrificado. Las fiestas judías apuntan a Cristo. Luego ustedes pueden investigar un poco más de eso. Cada fiesta, cada personaje del Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Debemos de tener siempre eso en consideración. Entonces, vamos ahora a ver capítulos 7 y 8. Hasta ahora, preguntas o comentarios. Maestro, Sí, dígame. disculpe, pero es para recordarle que las exposiciones de hoy. Sí, claro. Hay exposiciones hoy, claro. Ok. A él no se le olvida, ¿no? Póngalo fin. Sí, pero también hay que avanzar el contenido. Entonces, capítulo 7, capítulo 8. Estos 2 capítulos son importantes porque en estos 2 capítulos aparecen todos los temas principales del Evangelio de Juan. Es como el prólogo de Juan, que todos los temas principales están en el prólogo, que son los primeros 18 versículos del capítulo 1. Aquí también vamos a ver esos grandes temas. Ya hemos hablado un poco de esto, del nombre de Dios, de yo soy, que cuando Jesús incluso lo aplicó, y él dice, por ejemplo, antes que Abraham fuese yo soy, ellos querían matarlo, porque ellos entienden que él se está haciendo como Dios. Y ese es un tema que hay personas que critican a Jesús o al cristianismo y dicen, no, pero no hay ningún evangelio que diga que Jesús diga yo soy Dios, sino que los cristianos lo han hecho un Dios, Pablo, quien sea, pero Jesús nunca lo dice. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy antes que Abraham fuese yo soy, él ya está diciendo que él es Dios, porque se está atribuyendo, o él es un blasfemo y hay que matarlo, y por eso lo mataron, o porque creían que era un blasfemo, o le creemos y aceptamos que él es divino, él es uno con el Padre. Porque él, en el contexto judío, todo lo que él está diciendo es para matarlo. Él trabaja el sábado. Él es el Señor del sábado. ¿Cómo Señor del sábado? Es decir, que constantemente se está haciendo igual a Dios. Él siempre dice, por ejemplo, él incluso habla en tercera persona del mismo, ¿no? El Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, el Cristo, ese es el que te sanó. Cuando dice yo fui que te sané, es decir, cuando él habla con el ciego. Pero ellos lo entienden, los judíos lo entienden y se postran y lo adoran porque dicen, no, este verdaderamente es Dios, este verdaderamente es el enviado de Dios. Porque con cada yo soy, él ya está afirmando su divinidad. ¿Cuáles son estos temas que vemos en estos capítulos? Recuerden que habíamos hablado del tiempo. El tiempo siempre está apuntando al tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 6 dice, entonces está presto. Jesús tiene como una cronología que se la va guiando el Padre. El versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Qué hora es esa?
Es la hora de cuando Él va a ir a la cruz. Ese es el tiempo. Su tiempo ha llegado porque para eso Él vino. Esa es su vida. También el mundo, que vimos que se utilizaba de muchas maneras la palabra mundo. Por ejemplo, en el 7.4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Ahí manifiéstate a todos los que están ahí, no es manifiéstate en República Dominicana. Según el contexto, vimos que el mundo podía significar muchas cosas. Aquí la palabra mundo también está. El creer también es una palabra importante desde el principio del Evangelio. La gloria, que algunos dicen que ese es el gran tema del Evangelio, mostrar la gloria de Dios en Cristo. Cristo, las señales, vimos que cada milagro es una señal. La luz, Él es la luz que alumbra a todo hombre, y por eso es que Él sana a un ciego, porque Él es la luz. La vida, el testimonio. Jesús da testimonio de sí mismo, el Padre da testimonio, el Espíritu da testimonio, Juan el Bautista, los discípulos, sus obras, la ley de Moisés, todos está dando testimonio de Cristo. Dice Francisco González, dijo un judío mesiánico, la deuda era impagable, solamente Dios podía pagar. Entonces, estos temas, los yo soy, la verdad, el Padre, están en estos dos capítulos. Pero también en estos dos capítulos vamos a ver la mayor cantidad de quejas y murmuraciones y críticas que le hacen a Jesús. En estos dos capítulos, eso es que Jesús casi ni habla. Los hermanos son incrédulos. Luego dicen que él engaña al pueblo. Que cómo es que él sabe si no ha estudiado. Que tiene demonios. Que ellos saben el origen de Jesús, pero del Cristo no se sabe. Que no tiene sentido, porque ahí dicen que ellos no saben de dónde es el Cristo, pero luego, más adelante, dicen que el Cristo viene, dice aquí, algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la ciudad de David ha de venir? Pues en el mismo capítulo ellos dicen, no, cuando venga el Mesías no sabemos dónde viene. Pero hay otro grupo que dice, no, sí vamos a saber, pero Jesús no es. Luego mencionan 4 veces que intentan apresarlo. En el versículo 30, 32, 44 y en el capítulo 8, en el versículo 20. 4 veces, imagínate tú estás predicando y 4 veces están interrumpiendo, que quieren atrapar. ¿Y qué pasa aquí? Y eso. Algunos creen las señales, pero no creen que Él es el Cristo. Otros dudan de Él porque piensan que Él es de Galilea. Y esto es ironía, amados. Cuando Juan escribe el Evangelio, él sabe que los que están leyendo el Evangelio ya leyeron los Evangelios sinópticos. Pero cuando están leyendo el Evangelio de Juan, ellos saben que Jesús no es de Galilea. Ellos saben su origen. Ellos saben que Jesús ya cumple las profecías, que Él no es un engañador, que no tiene demonios. Sino es lo que está mostrando de cómo los judíos son tan duros que no pueden ver la verdad. En el capítulo 8 siguen las quejas. Le dicen, tú das testimonio de ti, tu testimonio no es verdadero. Porque recuerden que en la ley judía dijimos que tú no puedes hablar tú, sino que otro tiene que hablar por ti. Siempre tiene el testimonio de 2 o 3. El de uno no vale. Yo no puedo decir que yo vi, no. Otra persona tiene que hablar. Y vimos muchos versículos sobre la presentación. Pueden refrescarlo luego. No le entienden, vuelven y le dicen que es samaritano, que tiene demonios. Y dudan de que lo que dice Jesús, que dice que el que cree su palabra no verá muerte. Entonces vemos constantemente quejas y quejas. Ahora, hay algo importante que tenemos que considerar. En la fiesta de los tabernáculos, ellos llevaban agua del Siloé y la llevaban al templo. Pero Jesús entonces, ¿qué habla? Y él aprovecha para decir que él va a dar el agua, que es el Espíritu Santo. Ellos encienden unas antorchas los primeros días de la fiesta dura 8 días. Primero fue 7, luego se le añadió un 8º día. Y ellos encendían antorchas los primeros días, según la Mishnah y los documentos judíos. Y entonces Jesús dice que Él es la luz del mundo. Entonces Él está utilizando esa fiesta como un trampolín para enseñar una verdad todavía mayor. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno podría entender que el Evangelio de Juan es antijudío. Como le decían, antisemita, antijudío. Porque se muestra siempre a los judíos que son duros y duros y duros. Pero no es así. En Juan capítulo 4 él dice que la salvación viene de los judíos. En Juan capítulo 11 él dice que Jesús muere por el pueblo judío. También le llaman a Jesús el rey de Israel y el rey de los judíos. No es que el evangelio sataniza a los judíos.
Algunos dicen eso, que el Evangelio de Juan fue escrito en un tiempo donde los judíos estaban en contra de los cristianos y por eso el Evangelio lo crearon para hablar mal de los judíos. No, porque en el mismo Evangelio vemos que se mencionan cosas correctas, pero es la negativa de ellos de aceptar al Mesías. Entonces, vamos a ver qué hora es. Son las 8:18. Ok, vamos a avanzar un poquito todavía. Él acá va a hablar de la sanidad, que vamos a ver luego. Jesús dice que él es la luz del mundo. Y en el capítulo 9, Jesús sana a un ciego. Pero él no se queda solamente con la sanidad, que es lo que decíamos, sino que él dice que él es la luz. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero eso fue porque sanó un ciego. Es decir, él está conectando el milagro con una enseñanza teológica. Entonces pasan dos cosas. Los que no son ciegos son los fariseos. ¿Y qué empiezan con ellos? Ellos primero dicen que él no vino de Dios, luego dicen que es pecador y luego dicen que no saben. Ellos no saben. Sin embargo, en el que es ciego físicamente, mientras va avanzando la historia, cada vez él está viendo más espiritualmente. El primero dice que no sabe quién es, luego dice que es profeta, bueno, lo único que sé, que me sanó, luego dice vino de Dios, y ya luego al final cuando Jesús le dice quién es él dice, creo, Señor. Entonces, los fariseos están siendo oscurecidos, porque son duros, y el que estuvo dispuesto a recibir de Jesús cada vez ve más, primero ve con los ojos, pero luego ve con el corazón, y termina creyendo en Jesús como Salvador. Entonces, en uno va mejorando mientras avanza la historia y el otro va empeorando. ¿Preguntas o comentarios? Ok. Otro comentario que quiero acá comentar. Estos capítulos de 6, 7 y 8 están muy conectados, por ejemplo, y siempre están conectados con el Pentateuco, con el Antiguo Testamento, principalmente con el Pentateuco. Las 3 tentaciones de Jesús. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles? ¿Se las sabe de memoria? ¿Cuáles son? Juan tiene la mano levantada. El que la sepa puede comentar. Las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús, ¿cuáles fueron? Una de ellas fue cuando la él piedra en pan, tirarse la del piedra en pináculo del pan, templo. que lo adorara y que lo adorara. Sí, cuando le ofreció los reinos. Entonces, le ofrecen los reinos de este mundo. En Juan 6:15 quieren hacerle rey, que es un reino terrenal que le están ofreciendo. Lo mismo que le ofreció Satanás, los reinos de este mundo. Luego, él le dice que utilice su poder para convertir una piedra en pan, para satisfacer su necesidad en medio del ayuno que le tenía. Pero en Juan 6:34, él le piden el pan del cielo, porque ellos quieren satisfacer sus necesidades temporales. Y están diciendo a él, usa tu poder para satisfacer nuestra necesidad temporal. Entonces, hay personas que ven como un paralelo entre las tentaciones de Jesús y lo que le está pasando a él. Lo quieren hacer el rey, Satanás le ofrece los reinos. Le están diciendo que le dé un pan milagroso para satisfacer su hambre. Satanás le dice, satisface tu hambre con un pan. Luego los hermanos que no creen le dicen, no, ve a Jerusalén y muestra tu poder. ¿Y qué le dice Satanás? Pues, si tú eres el hijo de Dios, muéstrate, salta del templo para que todo el mundo vea que tú eres el hijo de Dios. A veces creemos que Jesús solamente fue tentado en esas 3 tentaciones y ya en la cruz al final. Pero en ese ministerio, con tantas pullas y tantas cosas que parecen buenas, Pedro le dice, mira, no vaya a la cruz, no sufras. Están diciendo, conviértete en pan. Eso dice, no va a multiplicar más pan. Ustedes lo que están en la carne. Ven, ser rey, y Jesús es el rey de reyes. Parecen buenas ofertas,
pero realmente son satánicas, porque no cumplen la voluntad de Dios. Son un reino que debemos tener mucho cuidado cuando ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, porque en los mismos ministerios hay ofertas que parecen buenas, pero no es la voluntad del Señor. No siempre más es mejor. Ah, no, sí, porque así se va a expandir el reino. A veces no es expandir el reino, a veces es expandir nuestro propio reino. Y así como Jesús fue tentado muchas veces, nosotros también somos tentados y debemos de tener cuidado. Entonces, aquí hay entre las notas algo que también quería comentarles. Vamos a ver si lo encuentro. Ajá. En Juan capítulo 6, 7 y 8 también hay otro paralelo con el Pentateuco. En Juan capítulo 6, él dice que él es el maná en el desierto. En Juan capítulo 7, él es la roca que da el agua viva, que es el Espíritu Santo. Y que es Moisés, por medio de una roca, le dio agua al pueblo. En Juan capítulo 8, él es la luz que alumbra el mundo. Pero en el Pentateuco había una columna de fuego que los mantenía a ellos y los guiaba en el desierto. Tenían una columna de nube y una columna de fuego, dependiendo de la necesidad. Entonces, Jesús está hablando de enseñanzas que lo conectan con él o con el Espíritu. Entonces, con el Pentateuco. Él es la roca, él es el maná y él es la luz que nos está alumbrando. Entonces, muchos ven esas conexiones porque es para los judíos, para que los judíos entiendan todas esas fiestas, así como en la fiesta de los tabernáculos usaban luz y utilizaban agua, entonces él también dice, no, mira, yo soy la luz. Usaron este ciego, pero para que ustedes sepan, yo soy la verdadera luz. Yo soy el que doy el agua. Y ellos hacían esas fiestas recordando su peregrinaje, pero no se podían quedar en el Antiguo Testamento, había un nuevo pacto prometido. Y eso es lo que Jesús quiere, que ellos llegaran a esa plenitud. Entonces ya sí, para la próxima semana vamos a ir al capítulo 10 y vamos a pasar entonces a las presentaciones del día de hoy. ¿Quién va primero? Deja ver la lista. Tenemos a Lorena con Jesús el Camino al Padre y Dorcas Burgos con Jesús la Vid Verdadera. Ok. Tal si me va a poner la proyección. Tal si está por ahí. Amén. Dios le bendiga. ¿Me oigo bien? Amén. Sí. Escucho. Se ve bien. Como ya tal si le puso, el tema de Jesús, Camino al Padre. Mi nombre es Lenis Lorena Larcier. Soy de la iglesia Encuentro Divino, para los que no me conocen. Y le voy a exponer sobre este devocional. Amén. Pasa a la diapositiva. Pasa a la de... Ok. Vamos a empezar con los versículos. Juan 14, del 1 al 5, creo que está ahí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En esto podemos ver que el tema de Jesús, camino al Padre. Como estaba explicando el profesor en una de las notas, cuando él dice yo soy el camino, yo soy la verdad, que lo vamos a leer un poco más para adelante, es que si no conocemos a Jesús, si no le amamos a Jesús, si no creemos en Jesús,
No podemos ver al Padre, no podemos creer en el Padre, no podemos amar al Padre, porque Él lo está diciendo. También Él dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él está diciendo que crea en su Padre, pero primeramente hay que creer en Él, porque a Él es que nosotros estamos, o ellos están viendo, y por lo cual nosotros creemos. Cuando dice en la casa de mi Padre, es evidente que esta frase se refiere al cielo, ya que Jesús debe ir allá a fin de preparar un lugar para sus seguidores. O sea, que ya hay moradas, ya hay casa. Cuando tú dices, por ejemplo, a un invitado de tu casa, un amigo, alguien que tú quieres llevar, tú dices, te voy a preparar lugar. Es porque ya tú tienes dónde preparárselo. Ya tú tienes cómo acomodarlo, tú tienes donde poner una cama, una sábana, darle comida, una mesa. O sea, que ya está. Lo que Él quiere es buscar que crean en Él, que crean que le hay y que le hay lugar, para que entonces nosotros, a través de esa creencia y de seguirlo, de hacer sus mandamientos, podamos llegar al Padre. Dice también, Dios tiene en casa donde hay muchas habitaciones, a la cual será trasladada la familia que cree en Jesús, aquí en la tierra. Y donde dice, vendré otra vez. Tan cierto como que Cristo fue al cielo, es que Él volverá de la presencia de su Padre, porque por algo nosotros estamos creyendo, por algo nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, porque creemos en un Dios verdadero, en que Cristo se fue y que volverá por nosotros. El propósito final de este regreso del Señor es que los creyentes, nosotros, estemos siempre con Él, y que en la resurrección de su cuerpo y el arrebatamiento, las palabras donde dice, os tomaré a mí mismo, se refieren al arrebatamiento. Cuando todos los creyentes que estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire y así estar con el Señor para siempre. La venida de Cristo por sus fieles les proporcionará la manera de escapar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Y es eterna. O tendremos una gloriosa reunión con Dios, con Cristo, ¿verdad? En su doctrina reconfortable. O el que no le sigue a Cristo tendrá una vida eterna ya con el otro. Si somos seguidores de Jesucristo, entonces tenemos que estar siempre con el Señor. Pasa la otra diapositiva. En Juan 14, del 5, vamos a estar leyendo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y ahora, desde ahora, le conocéis y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las... sube un chin. A ver, lo tengo aquí. Por las mismas obras. O sea, Él está diciendo que ellos señales, como estaban diciendo el profesor, Jesús hace los milagros, pero ellos no se fijan en lo espiritual, sino siempre en lo material. Siempre están viendo lo que Jesús hace en la tierra, pero no se detienen a verlo en lo espiritual, en que es el Hijo de Dios, en que puede hacer las cosas grandes, en que puede restablecer, en que puede arreglar, sino en lo material. Siempre se fijan en el pan y en la comida, como dicen. Ahí podemos ver, a fin de que Dios pudiera redimir la humanidad, Él tenía que nacer como cualquier otro hombre. Por tanto, Él se manifestó a sí mismo en su Hijo, quien fue recibido por el poder del Espíritu Santo.
respondiendo el ángel le dijo, esto es un comentario, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá llamado Hijo de Dios. Si pueden buscar Lucas 1:35, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Padre reconoce a Jesús como su propio Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver ahí en Mateo 3:17. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Pero muchos seguidores, aún viendo que Dios se manifestó en él y que él hace las obras, manifiesta en su Padre y de su Padre, aún así no creemos, aún así somos incrédulos. Y si no creemos al Hijo, pues entonces no vamos a creer al Padre. Gloria a Dios. Puede seguir la otra diapositiva. Es desde el 12, podemos leer del 12 al 13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Podemos ver cuando dice, pidiereis al Padre en mi nombre. El orar en el nombre de Jesucristo implica por lo menos dos cosas. Orar en armonía con su persona, carácter y voluntad. También orar con fe en Él y en su autoridad. Y con el deseo de glorificar tanto al Padre como al Hijo. Pueden buscar en Hechos 3:16, eso es una concordancia. Él y en su autoridad, con deseo a glorificar tanto al Padre como al Hijo. Ahí lo pueden encontrar. Por lo tanto, orar en el nombre de Jesucristo, que santifica que Él contestará cualquier oración que Él mismo hubiera hecho. Él es quien intercede por nosotros. Cuando oramos, muchas veces nosotros dudamos, pero si oramos en el nombre de Jesús, Él está diciendo que si oramos en su nombre, dice, haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que todo lo que pidiereis en el nombre de Jesucristo, Él va a intervenir para que Dios lo dé como si fuera el mismo Hijo, porque también Él se glorifica en el Hijo. Entonces, Él contestará cualquier oración que Él mismo hubiera hecho. El poder de la oración no tiene límite cuando va dirigida a Jesús o al Padre en fe según su deseo. Contemplar que los católicos dicen que la Virgen era intercesora, como hubieron muchos comentarios una vez, que si uno va a la madre para que ella interceda por el hijo, pero aquí vuelve y rectifica que debemos orar en el nombre de Jesucristo, para que el Padre entonces, intercediendo el Hijo, pueda entonces glorificarse en el Hijo y escucharnos. La oración eficaz es la que hacemos desde el corazón y también confiando. De tal manera que si dudamos, podemos entonces interrumpir la oración que hacemos en el nombre de Jesucristo al Padre. El Hijo, es un comentario, reconoce a Dios como su propio Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahí lo podemos encontrar en Mateo 11:27. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, todavía él está diciendo que él tiene derecho y que su Padre le ha dado el derecho para él asignar lo que Dios quiere con nosotros. Estas cosas habló Jesús cuando estaba con los discípulos. Pero aún así, los discípulos todavía muchas veces no creían en lo que él decía, no creían que era el Hijo de Dios. Si no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tampoco estamos creyendo que hay un Dios.
Entonces debemos de creer y hacer las cosas de Jesucristo para poder llegar al Padre, porque como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Puede pasar al otro. Okay. La promesa del Espíritu. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Aquí cuando habla, yo rogaré al Padre. Jesús pedirá que el Padre dé el consolador a quienes toman en serio su amor por Él y su devoción a su palabra. Jesús emplea el tiempo presente en Él. Si me amáis, enfatizando de esa manera una actitud continua de amor y de obediencia. O sea, que no es que vamos a dejar de obedecer un día, que vamos a desobedecer otro día. No. Una actitud continua de amor y de obediencia. Cuando habla del consolador, Jesús llama consolador al Espíritu Santo. Consolador, que es la traducción del vocablo griego paracletos, que literalmente quiere decir alguien llamado al lado para ayudar. O sea, que el Espíritu Santo está en vosotros y con nosotros para guiarnos, para poder redarguir, para poder corregirnos, para poder decirnos las cosas que están bien, están mal, para enseñarnos, para que no tengamos después excusa de que no sabíamos lo que hacíamos si estamos siguiendo a Jesús. Porque si estamos siguiendo a Jesús y Él prometió enviarnos el Espíritu Santo, el cual tenemos, no tenemos excusa de que no sabemos lo bueno y lo malo. Jesús promete enviar al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Hará por los discípulos todo lo que Cristo hizo mientras estuvo con ellos. El Espíritu estará al lado de ellos para ayudarlos y fortalecerlos, enseñarle la dirección acertada para sus vidas. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, dice, al Espíritu Santo se le denomina Espíritu de verdad, porque Él es el Espíritu de Jesús, que es la verdad. Como tal, Él declara y es el guía al creyente de toda verdad. Los que están dispuestos a sacrificar la verdad por causa de la unidad, el amor o cualquier otra razón que niegan en el Espíritu de verdad, que afirman que vive en ello. La iglesia que abandona la verdad, abandona a su Señor, y el Espíritu Santo no será el consolador de los que sean indiferentes a la fe o aquellos que comprometen la verdad cambiando la prédica, la palabra, por satisfacer el hombre y no por tener una predicación teocéntrica. Esto lo aprendí de la profesora, ¿eh? Mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo vivía en aquel entonces con los discípulos y Cristo le prometió que en el futuro estaría en ellos. Esa promesa de la morada del Espíritu Santo se cumplió desde la resurrección de Cristo, cuando Él sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo, para que en función del Espíritu Santo la regeneración sea cumplida. Podemos ver también, si nosotros no andamos según el Espíritu, entonces andaremos según la carne. Y Dios quiere que nosotros andemos según el Espíritu. Gloria a Dios. Tenía un comentario y me perdí. Pero vamos a seguir con el otro. En el versículo la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, o habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Gloria a Dios. En el capítulo donde dice que no hablará mucho, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él hace referencia, alusión a los demonios. También sabemos que los demonios conocen a Cristo, pero que se dieran cuenta en ese momento, porque lo iban a reconocer. Entonces, a los demonios reconocerlo, iban a ver y a hablar que él era el Hijo de Dios, y no había llegado la hora de que todos supieran todavía eso. Si vemos en otros capítulos donde Jesús echa fuera a los demonios, que él le dice, ¿por qué has venido a atormentarme esta hora? Él no lo deja hablar, porque él todavía no quiere que ellos declaren, que ellos como que lo echen hacia adelante, que lo delaten, porque todavía no había llegado la hora de que supieran que él era el Hijo, o sea, lo que quisieran creer que él era el Hijo, porque muchos se hacían creer que era el Hijo, pero no tenían como esa verdad, todavía no era revelada la manifestación por Dios. Los demonios reconocen a Jesús como el propio Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque los demonios conocían a Dios antes de que Jesús viniera a la tierra. Porque antes de ser demonio, ya era la creación de Dios. Ellos eran ángeles, son ángeles, pero al volverse al otro lado, a ser malos, son demonios. Entonces ellos reconocían quién era Dios y sabían quién era el Hijo de Dios. Ellos dicen, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos mismos, más que muchos creyentes, reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que fue quien vino como el Cordero inmolado a representarnos, a justificar el pecado de nosotros, a morir por nosotros, cosa que muchos todavía no están en la verdad. En que Dios es el Padre de los creyentes en el Señor Jesucristo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Jesús siempre ha declarado que Dios es su Padre, donde dice, más que para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Él quería seguir el plan que Dios tenía con él, porque él lo mandó al mundo para que el mundo fuera salvo por su Hijo. Y aún así él reconoce todavía que ama al Padre. Él todavía en el último momento hace énfasis en que debemos de amar al Padre, así al Hijo. El Hijo le sigue diciendo que él ama al Padre, o sea, le enfatiza todo el tiempo que él tiene un Padre y que él es igual al Padre y qué cosa hace porque el Padre se lo declara. No podríamos hacer suficiente énfasis sobre el hecho de que Dios no es Padre de toda la humanidad. Él es solo Padre de los renacidos hijos de Dios. Todos los hombres son las criaturas de Dios por la creación, pero no todos son hijos de Dios. El hombre es una criatura de Dios por la creación. Él se convierte en un hijo de Dios, o nos convertimos en hijo de Dios por la regeneración. La gracia y paz que os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegáis a ser partícipes o seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 2 al 4. O sea que si no nos alejamos de todo eso, aún siendo cristianos, creyentes, verdaderos, que decimos creer en Jesucristo, pero que al momento de la verdad desviamos la palabra y desviamos la verdad, no podemos llegar al Padre si no hacemos la voluntad del Hijo y del Padre, que es seguir sus mandamientos, creer, arrepentirnos, obedecer y mantenernos en comunión con Jesús para estar en comunión con el Padre. Hasta aquí mi oportunidad. Dios les bendiga. Amén, amén. Vamos a poner inmediatamente la otra presentación para aprovechar los minutos que nos quedan. Muy bien todo, quedó muy bien. Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Amén. Voy a hacer lo posible de compartir la diapositiva mía. Amados hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le guarde. Me confirman si me están escuchando bien. Amén. Amén. Bien, pues le habla su hermana Dorcas Burgos desde la provincia de María Trinidad Sánchez. Me congrego en la iglesia Phi Omega. Mi pastor Francisco Rodríguez. Aquí estoy como una sierva, estudiante, aprendiendo. Bueno, pues el título que voy a tratar en esta noche es Jesús, la vid verdadera, basado en el libro de Juan, capítulo 15. La introducción. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel era como una vid de Jehová. Pero la nación resulta, en el Nuevo Testamento se presentó a sí mismo como la vid verdadera. Esta presentación trata de Jesús, la vid verdadera. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí se está escuchando. Gloria a Dios. Pues bien, ¿quién dice que es? Bueno, pues él dice Escucha muy que bien. ok, él dice que él es la vid. Él es la vid verdadera, el verdadero Israel, como él es la verdadera iglesia y el verdadero hombre. Más expresamente, él solo es la fuente de vida. Y que su padre es el labrador, se refiere a Dios, el Padre, no simplemente como el viñador, sino también el dueño de la viña. ¿Qué significa la vid para los israelitas? En la época bíblica y antes de su ocupación por los israelitas, la tierra santa era un próspero viñedo. La ofrenda de Melquisedec tenía pan y tenía vino. Los principales productos del suelo eran los cereales y el mosto. Génesis 27-28 habla del trigo y habla del mosto. El mosto es el jugo extraído de la uva.
y la vid y la higuera su principal característica de vegetación. Es por eso que el sueño dorado del israelita nómada era sentarse bajo su propia vid. Tiene un papel importante en el lenguaje figurado. El cultivo de la vid demandaba cierta pericia, o sea, cierta dedicación, cierto cuidado, cierta rapidez y mucha mano de obra para la siembra, para el secado, labranza y para la cosecha. ¿Qué es el pámpano? Hay diferentes opiniones, pero como ustedes podrán observar esa imagen sobre el pámpano y una definición que le plasmé, que son los nuevos, el pámpano es los nuevos crecimientos que la planta produce cada año. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la vid, Jesucristo estaba diciendo, vamos a decirlo aplatanado, como dice un profesor. Jesucristo estaba diciéndole, yo soy el tronco. Yo sin mí ustedes nada son. Él dijo, ustedes son el pámpano. Gloria al Señor. Hay diferentes opiniones tocante a lo que significa por el pámpano, gloria al Señor, que en él no lleva fruto. Algunos creen que se trata del falso profesante, alguien que pretende ser cristiano, pero que nunca ha sido unido a Cristo por la fe. Otros piensan que se trata de un verdadero cristiano que pierde su salvación por no haber llegado a dar fruto, que es evidentemente imposible. Esto es evidentemente imposible porque contradice tantos pasajes que enseñan que el creyente tiene una salvación imperecedera. Otros creen que se trata de un verdadero cristiano que recae, se aparta del Señor y se interesa en las cosas de este mundo. Deja de manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Lo que el Señor haga exactamente con el pámpano sin fruto depende de cómo se traduzca el verbo griego airo. Puede significar quita, como en la tradición de la Reina Valera, también traducido de esta manera en Juan 1:29. Entonces se refería a la disciplina de la muerte física, que lo podemos ver en 1 Corintios 11:30. Sin embargo, la misma palabra puede significar levanta, como en Juan 8:54. Entonces, podría referirse al ministerio positivo de alentar al pámpano sin fruto, haciendo más fácil que consiga luz y aire, y es de esperar que dé fruto. Gloria al Señor. El pámpano que lleva fruto es el cristiano que crece más y más a semejanza del Señor Jesús. Incluso estos pámpanos necesitan ser podados y limpiados, así como la vid verdadera ha de ser limpiada de insectos, de mildiu y hongos. Lo mismo el cristiano ha de ser limpiado de cosas mundanas que se le pegan por encima. El agente purificador. El agente purificador es la palabra del Señor. Los discípulos habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de su conversión. Y según el Salvador les había ido hablando, su palabra había tenido un efecto purificador en sus vidas. Así, este versículo puede referirse a la justificación y a la santificación. El permanecer, verso 4. Permanecer significa quedarse donde uno está. El cristiano no ha sido puesto en Cristo. Esta es su posición. El andar diario debería permanecer en íntima comunión con el Señor. Un pámpano permanece en la vid, tomando toda su vida y alimento de la vid.
O sea, amados hermanos, que nosotros como cristianos debemos de estar seguros de la identidad que debemos de poseer en Cristo. El mismo Jesús tenía una seguridad intachable, una seguridad absoluta. Si analizamos, como mencionaba el profesor al principio, los 7 yo soy, define a un Dios que estaba 100% seguro de quién era, sin importar que los fariseos y los judíos viendo no veían, oyendo no escuchaban. Debemos de permanecer en Cristo, tener estabilidad, confianza, saber, hermano, que nosotros sin Él no somos nada y que si soltamos la vid y empezamos, como ya estamos echando la uva, como los racimos van bonitos, como el pámpano va embelleciendo, a gloriarnos nosotros mismos, perdemos nuestra salvación inmediatamente. Perdemos la gracia, perdemos ese brillo, aleluya. Y por más que anhelemos, no, que voy a crecer por sí mismo, no podemos hacerlo, porque Él es muy explícito cuando Él dice que sin Él nosotros nada podemos hacer. 15:5, el mismo Cristo es la vid. Los creyentes son los pámpanos de la vid. No se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida para la vid, sino de sencillamente dejar que la vida de la vid fluya por los pámpanos. Aleluya. A veces oramos, Señor, ayúdame a vivir mi vida para ti. Mejor sería orar, Señor Jesús, vive tú tu vida por medio de mí. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Separado de Él, no somos nada. Por eso debemos de vivir día tras día por la palabra, dando alabanza y glorificando el nombre de Dios, sin importar, hermano, las alternativas que el sistema de este mundo nos esté brindando. El versículo 6 es un objeto de mucha discrepancia. Vamos a ver por qué. Es objeto de mucha discrepancia. Algunos creen que la persona descrita es un creyente que cae en pecado y que consiguientemente se pierde. Esta interpretación contradice directamente a los muchos versículos de la escritura que enseñan que ningún verdadero hijo de Dios perecerá jamás. Otros creen que la persona aquí descrita es un profesante que pretende ser cristiano, pero que no ha nacido jamás de nuevo. Como por ejemplo, a menudo utilizan la ilustración de Judas Iscariote. Hay alguien con el micrófono encendido. Creemos que esta persona es un verdadero creyente, porque esta sección trata de verdaderos cristianos. El tema que se trata aquí no es la salvación, sino permanecer y dar fruto. Pero a través de la negligencia y de la falta de oración, este creyente pierde el contacto con el Señor. Como resultado, comete algún pecado y su testimonio queda arruinado. Es necesario, hermano, la estabilidad en el cristianismo. Recordar que la vid es ese tronco que se eleva. ¿Desde dónde? Desde esa tierra preciosa que alguien, un ser todopoderoso, labra esa tierra para que ese pámpano crezca. Entonces nosotros tengamos el privilegio, hermano, de brillar para la gloria y la honra de su nombre. ¿Cuál es el secreto? Vamos a ver lo que dicen los versos 7 al 9. De manera interpretativa. El secreto. El secreto, como le decía anteriormente, se lo voy a reiterar, o es permanecer. Ese es el secreto de la vida de nosotros los cristianos, la oración de éxito. Cuando más cerca permanecemos del Señor, tanto más aprendemos a pensar sus pensamientos en pos de Él. Cuanto más le conozcamos por medio de su palabra, tanto más comprenderemos su voluntad. Cuanto más nuestra voluntad concede con la suya, tanto más podremos estar seguros de que nuestras oraciones serán contestadas. Cuando nosotros como hijos de Dios exhibimos la semejanza de Cristo en el mundo, ante el mundo, el Padre, ¿sabe qué pasa con el Padre? El Padre es glorificado. La gente se ve obligada a confesar que ha de ser un gran Dios.
cuando puede transformar a unos pecadores tan malvados en unos santos tan piadosos. Gloria a Jesús. Es necesario ser leales a Dios, ser íntegro, saber quién es Él, pero nosotros estar seguros de que Él vive en nuestras vidas, para que podamos ser los discípulos del Señor. Eso significa que cuando permanecemos en Él, demostramos que somos sus discípulos. Otros pueden ver, nosotros reflejamos su nombre. El amor que el Salvador tiene por nosotros es el mismo amor del Padre para con el Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Conclusión. En esta conclusión podemos apreciar un resumen de lo que es la vid. Cuando Jesús dijo, el punto número 1, yo soy la vid verdadera, se refería a Jesús como el único y verdadero revelador de Dios. Mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El propietario de la viña. Él es el labrador, el dueño, el Padre creador del universo. Y el pámpano, como ya le dije anteriormente, es la rama o retoño de un árbol. Aquí representa a los que siguen a Jesús. Al igual que un árbol frutal, algunas ramas son fructíferas, otras también son estériles, así somos los cristianos. 2, en mí no lleva fruto, labrador, que es Dios, con las ramas infructuosas. Mano, cuando nosotros sembramos una planta que queremos que ella tenga frutos, a veces la vemos. ¿Qué hacemos nosotros? Aseguramos de abonar la tierra, prepararla. Y aún crece y nos quedamos observando. La vez ella va a reproducirse de manera bien. Si vemos alguna rama que no está bonita o que está medio enferma, tendemos incluso hasta a cortarla. Eso sucede. La palabra de Dios, el evangelio de Dios no se va a detener por alguien estéril. Este camino no se va a detener por alguien que no quiera hacer lo que debía hacer. Aquel que lleva fruto lo limpiará. El Padre lo limpiará, purifica y nos libera del pecado. 3. Ya vosotros estáis limpios. La palabra de Dios es el instrumento ¿para qué? Para limpiar nuestra alma. Y lo que nosotros somos por dentro lo vamos a reflejar por fuera. Permaneced en mí, permanecer en Cristo para que Él permanezca en nosotros. Ese es uno de los puntos que debe hacernos entender a nosotros que el Señor no va a dejar de ser Dios, ni tampoco va a dejar de hacer su obra. Es que Él es el importante. Él es el importante, hermano. Nosotros, por su misericordia, alcanzamos esta gracia. ¿Qué nos toca a nosotros? Dar fruto digno de arrepentimiento. Y saber que para que Él pueda permanecer en nosotros, nosotros tenemos que estar limpios con la palabra. Permitir que la palabra haga su obra en nosotros. 4, no puede llevar fruto por sí mismo. Solamente se puede ser fructífero unido a Cristo. Sin Él somos ramas muertas. Sin Él no somos nada, no hay vida. Hermano, ¿y si no hay vida? Y si nosotros estamos en este camino y nosotros no tenemos la vida de Cristo, ¿qué vamos nosotros a proyectar a aquellos que todavía no han aceptado a Jesús? Hoy en día hay carencia de poder, carencia de evidencia. ¿Pero por qué? Porque la mayoría del pueblo está enfocado en cosas perecederas. Este lleva mucho fruto, solo con la unión con Jesús tiene la hermosa promesa. ¿Quieres, aleluya, hermosearte? ¿Quieres multiplicarte? Dale la gloria a Dios. ¿Quieres salir adelante? Sirve a Dios con devoción. Entrégate a Él. Os echan en el fuego y arden. Recordemos que la propia palabra dice que lo que tú y yo sembramos, vamos a cosechar. Si damos fruto, aleluya, gloria al Señor. Pero si no damos fruto, seremos cortados. Recordemos la higuera. La higuera no tenía fruto. ¿Qué pasó con la higuera? Jesús la maldijo. Porque aquí, hermano, cada quien se va a ganar lo que siembre. El resultado de nuestra salvación va a depender de la intimidad que nosotros tengamos con Él.
la vid verdadera, si nos atamos, si nos enlazamos a esa vid verdadera, nada, no hay viento de doctrina, no hay viento que venga en este mundo que nos separe de la gracia. No permitamos, hermano, que nosotros con el conocimiento bíblico seamos echados en el fuego, que por nuestra propia ignorancia seamos quemados, porque, o quizá por ser sabio en nuestra propia opinión. La palabra hay que vivirla tal y como ya está. Si el hombre no permanece en Cristo, los ángeles en el gran día lo echarán, ¿dónde? En el fuego. Mateo capítulo 13, verso 41 y 42. Todo aquel que no dé fruto tendrá una consecuencia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, amén, muy bien. Una pregunta, amados. Noemí, ¿está conectada? Estaba pasando la lista y la única persona que no vi fue Noemí. Si es así, fue la única que quedó ausente. Muy buenas las exposiciones el día de hoy. Bueno, amados, nos pasamos por unos cuantos minutos. Vamos a orar para ser despedidos. Si alguien tiene alguna pregunta antes de, me dice. Ok, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Dios. Tú eres quien nos sostiene, Dios. Tú eres, Señor, el tronco, Dios, a quien estamos conectados, Dios. Tú eres quien nos alimenta, Dios, y sin ti nada podemos hacer, Dios. Guárdanos, Señor, en esta semana, Señor. Guíanos, Señor. Alienta nuestros corazones, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Dios. Y que podamos perseverar, Dios, porque tu pueblo persevera, Dios. Y a los que retroceden no agradará tu alma, Dios. Ayúdanos a perseverar en la fe, Dios, para salvación, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho, hermanos, y pasen muy buenas noches. Amén. Dios le bendiga a Amén. todos. Igual. Amén. Dios le bendiga más.